Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues estamos de nuevo el lunes de añoranzas de electricistas. Perdón, pero previendo un poco, luego se reseca la boca cuando habla uno un rato y hay que tener agua al lado para poder ir tomando poco a poco agua. Junio de mucho calor. Yo creo que todos estamos entendiendo, comprendiendo el calentamiento global como nunca antes lo habíamos entendido. Está haciendo mucho calor, golpe de calor le llaman. Es, es extremo, realmente es extremo. Y tenemos que tener cuidado con esto, salir, cuidarse, protegerse del sol, una crema, agua de preferencia agua, y cuidarnos mucho. Bien, terminamos de leer la semana pasada el artículo de eh, Ernesto Velasco Torres sobre cómo debíamos ser buenos sindicalistas. Y yo les comentaba dos cosas que hay mejor tres, que hay que sacar de conclusión. Una, que tengamos en cuenta que la mayoría de la población mexicana antes y durante la revolución no sabía leer y escribir. No sabía leer y escribir. La mayor parte de los mexicanos que trabajaban en the Mexican Lion Power Company, obvio no sabían inglés, y todas las instrucciones y todo lo que hubiera de material, folletos explicativos, incluso en los instrumentos, máquinas, eh, medidores, lo que fuera, todo, si tenía una placa, estaba en inglés. Entonces, eso peor, ¿no? Por eso eran tan racistas o tan clasistas, o las dos cosas, los trabajadores extranjeros que estaban en la Ciudad de México. Y como sabíamos, las tres empresas en las que estaban afiliados los del ESME eran extranjeras. Y también hemos comentado que eran telegrafistas, telefonistas, electricistas y electricistas particulares. Entonces, cuatro tipos de trabajadores que tendremos que analizar correctamente cómo es cada uno de ellos. Reconoceríamos la diferencia sustantiva que hay entre ellos. Bueno, sin saber leer y escribir. Rojo y negro entonces escribe para organizar grupos, para aprender en grupo. Y eso no sé si no lo habíamos resaltado lo suficiente toda la vida, desde que hicimos las añoranzas, pero el surgimiento del ESME es con eso. Primero, una cosa que ya les dije, cuando se cumplen 25 años, resulta
que los miembros del primer comité y del segundo comité del ESME eran ingenieros. O sea que habrá, en este sentido, digamos, tres momentos históricos de ingenieros impulsando al ESME de gran forma. No sé si hay otra, pero resalto el surgimiento con ingenieros a la cabeza de la organización y la politización o concientización de los compañeros. El 36, con de nuevo cuenta, el mismo objetivo, la reorganización de la defensa del contrato colectivo, con creando cláusulas, hoy les parecería increíble, bueno, quizá hoy ya no. Por ejemplo, se logra el trabajo permanente. Hoy eso ya está desapareciendo, pero haber logrado que los trabajadores tuvieran jornada definida de 8 horas, pero temporalidad eh, extrema, es decir, trabajar para siempre hasta jubilarte. Y los ingenieros de los 60, que de eso vamos a tratar hoy. No sé si englobarlos a tres, porque uno fue el maestro, el ingeniero Luque, y a dos que vamos a trabajar sobre ellos, que se agrega uno extra, por ejemplo, Jacinto Bequeira, del que ya hablamos, presentamos un artículo de marxismo muy poderoso, Odón de Buen Lozano, ambos españoles, vinieron con el exilio, vinieron del exilio de Franco y se formaron, ya venían en ese sentido siendo rebeldes y libertarios, marxistas, porque huyen de esos tiempos. Y se agrega un Patiño, al rato les digo bien el nombre. Entonces serían como 4 ingenieros, insisto, no sé si hay más. Seguramente en la trayectoria después de los 60 hubo más. Bueno, se reunían para entre todos aprender colectivamente, para leerles rojo y negro y que todo el mundo aprendiera. ¿Qué es lo que yo recomiendo? No lo recomiendo por insensatez, por bulla, por lo que sea, no. En realidad, si ustedes checan el mes de 1915, se van a dar cuenta que eso es lo que debemos hacer siempre. Una forma de organización, una actividad sindical, una forma de proceder sindicalmente es la de 1915. La mejor forma y la base del ESME perdura durante mucho tiempo. Y, por supuesto, los 14 puntos de la línea de conducta que propone Ernesto Velasco, que hemos dicho que incluso años después o hasta la actualidad, esos 14 puntos deberíamos practicarlo de manera constante. Se nos olvida. Bueno, otra cosa es que recordemos que, y está en la historia del ESME durante mucho tiempo, la cuota sindical se iba a pagar voluntariamente. No que la empresa te descontaba del cheque y del cheque iba a la tesorería. La necesidad y la conciencia de reconocer que necesitas una organización te llevaba a entregar tu cuota. Y en esas condiciones de un salario mínimo de peso, un peso, recomienda a Ernesto Velasco aportar tanto para la construcción del sindicato
como para tu mejoramiento personal. Y eso tenemos que hacerlo aún ahora. Entonces, cuando él dice buscar el mejoramiento del grupo antes que el personal o la formación intelectual, eso sigue vigente. Miren, yo a cada rato me agacho, veo y demás, porque sí, tengo la manía, si quieren, tengo un vicio, pues, es leer libros. ¿Qué es lo que recomienda Ernesto Velasco? Leamos para ese mejoramiento y una formación que nos impulse a trabajar por los demás. Y miren, este es un buen libro que deberíamos estudiar. Bueno, Rosa Luxemburgo escribió una activista, una sindicalista, una política de obreros, surgida de la entraña de la lucha obrera. Busquen todos los libros de ella, son recomendables. Esta reinvención de la política trata justamente de la formación intelectual y la lucha por el mejoramiento de una sociedad alternativa, ¿no? Entonces, para la formación política, este texto es indispensable. Lo conseguí apenas, o de la nueva manera es Amazon, y lo recomiendo fundamentalmente. También por Amazon conseguí este viejo libro, ¿no? Y hay que leerlo. Carlos Marx, por supuesto, donde hace un análisis concreto de la lucha política, de cómo se llega al poder del Estado y cómo se revierte una formación exclusiva, cómo funcionan las clases sociales. Tengo dos también recientes, que es maravilloso, de Luis Villoro, El indigenismo mexicano. Obviamente está tratando de explicarnos la ubicación, la lucha política, la presencia de los indígenas de México y del Fondo de Cultura Económica y también del Fondo de Cultura Económica, Luis Villoro, el mismo, El poder y el valor. Este sobre una situación concreta, este sobre teoría marxista. Por ejemplo, dice un capítulo, el pensamiento disruptivo, la utopía. Entonces, tengamos que formarnos. Y en la medida que vamos leyendo y revisando las lecturas que les presento, uno encuentra cómo precisamente esta idea, estas propuestas que están en estos libros, de verdad nos explican mejor lo que queremos hacer. Por ejemplo, he dicho la discusión tanto de la expropiación petrolera como de la nacionalización o las nacionalizaciones que se den ahora, en una perspectiva donde no debemos bajar el tenor de la lucha y la perspectiva política. Bueno, ¿cuántos de nosotros estamos leyendo el libro adecuado o un libro que nos dé formación política, formación ideológica? Y de esto, ¿cuánto aportamos a nuestra vida, a nuestro trabajo, a la perspectiva política? Una mirada crítica que tenemos que dar.
Vale, solo para recordar esos aspectos de la línea política que escribió, la línea de conducta, perdón, que escribió Ernesto Velasco Torres en 1910, un mes antes de la huelga general. Bueno, para que lo tengamos presente. Hoy, un comercial primero, les quiero decir que consigan a la mayor brevedad posible la revista Lux. Esta revista de el mes de mayo, esta es la portada, y entonces se los recomiendo mucho por una cosa que estoy haciendo propaganda. No crean que ya nada más porque sí. Vamos a ver si lo puedo poner. Espérenme tantito. Hoy no pude. Espérenme, es que justo donde se puede poner a esto es. Miren, esto sale en Lux, en homenaje a Pablo González Casanova. Ya busquen el video, pero lo importante de ahora es que cuando yo les he insistido, hago un video, hago estas añoranzas de electricistas, la base de esto es un artículo. Y aquí, desde la página 55 al final, viene Pablo González Casanova. Recordamos, y en esta primera parte, contamos la anécdota de cómo primero su papá tuvo contacto con los zapatistas en, imagínense, ha de ser 1914 seguramente, en estas idas y venidas de los zapatistas o los villistas y los carrancistas, el papá venía de Europa porque se fue a estudiar, eh, igual porque el abuelo de don Pablo lo mandó a Europa para que estudiara, eran, vivían en Toluca y lo mandaron a estudiar para especializarse en ganado vacuno. Iban a hacer eso. Bueno, uno de tantos días de estas idas y venidas de las fuerzas revolucionarias, el, el- íbamos entrando los zapatistas a la región, a la zona, y un hermano, un sobrino, ya no me acuerdo, un primo, dice que no pueden pasar, que escondan todo y que se armen. El papá llega y dice, momento, ábranles las puertas y al contrario, vamos a prepararles una comilona. Y se hace un gran fandango, una fiesta, una recepción. Entonces el papá, perdón, sí, el papá él hace la recepción y cuando viene de regreso de Europa, que se fue a convertir en un buen técnico agrícola, resulta que estudió otra cosa. Pero el punto es viene de Veracruz hacia Toluca y resulta que lo encuentra un grupo de zapatistas y dicen, este es Pablo González, es el asesino, el militar, el más, ¿cómo diríamos? El más duro, el militar más cruel de Carranza. Sin embargo, un peón, uno de tantos, pues, no un peón, sino un soldado zapatista. No, 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 dice, no es cierto. Este Pablo González no es el otro Pablo González. Por contrario, este Pablo González es uno que nos dio un gran recibimiento en Toluca cuando pasábamos por ahí.
y lo salvan. En realidad le dijeron a este soldado zapatista, si es mentira, te fusilamos a ti y lo fusilamos a él. Fueron, averiguaron y checaron que ese Pablo González no era el militar cruento y asesino de Carranza. Y gracias a eso vivió el que conocemos. Pablo González Casanova relata que su primer salario se lo dio la revista Lux cuando era joven. Y lo que yo hice fue buscar en la revista Lux. Primero lo que él dijo, no encontré, me faltan revistas, no puedo revisar todas, no existe una colección completa de revista Lux. Y, y no encontré crucigramas con el nombre de Pablo González Casanova. Pero sí encontré el primer artículo que escribió en la revista Lux. Y seguramente eh, se lo pagaron. Bueno, el punto es que en las primeras páginas platico un poco la biografía de Pablo González Casanova y lo busqué porque, insisto, él mismo ha dicho que su primer salario lo obtuvo de la revista Lux. Y entonces me di a la tarea de buscar qué había de Pablo González Casanova y encontré este artículo. Texto de Pablo González, Hombres o Clases, Ciencia o Economía. Aquí deben, bueno, el punto es el siguiente. Está en la revista Lux, búsquenla, ya saben, ahora es por internet, se encuentra en la página del ESME y está este artículo que está sumamente actualizado. En el momento que le entrega el texto, tiene 15 o 16 años. Dice que lo obtuve de la revista Lux, la revista de los trabajadores, año 7, número 3, México DF, marzo de 1935, de la página 32 a la 34. La oficina está en República de Colombia, número 9, y costaba Lux 20 centavos. Entonces es un artículo de muy joven. Yo no sé, bueno, yo supongo que muchos de nosotros jamás hemos escrito tan claro como él a los 15 años, a los 16 años. Entonces, léanlo, es un trabajo teórico muy especial. Compara las cosas marxistas con las que él ha aprendido, ha vivido. Bueno, es un artículo excelente. Esto es lo que les deseo hoy, porque me enteré, eh, compañero Navarrete informa a muchos lo que sale en la revista Lux y hoy curiosamente tiene el escrito de las añoranzas de Víctor Sánchez con el artículo, el primer artículo publicado en la revista Lux, que le pagaron y está demostrado lo que cuenta Pablo González Casanova como parte de su biografía. Muy importante. Y a esa edad ya era marxista. ¿Cómo lo hizo? Desconozco. Pero tiene una claridad y una profundidad teórica que vale la pena. Yo ya hice el video, pueden buscarlo y si no, luego lo voy a buscar yo y les diré propiamente dónde está. Bueno, esta era la cuestión de hoy que quería decirles que apareció Lux con este artículo que todo el mundo puede volver a tener. Bien, el tema de hoy es también, según yo, un tema de actualidad. Vale la pena que
Insisto que lo tengamos todos. Si lo desean, me pueden escribir, lo he comentado. Y el tema de hoy se trata de que en los años 60 el ESME publicó, editó un libro que se llama La contribución del Sindicato Mexicano de Electricistas a la reestructuración de la industria eléctrica mexicana a partir de la nacionalización. Es un libro muy importante. Este libro reunió todos los artículos que publicaron Jacinto Viqueira Landa, Odón de Buen Lozano, y el nombre que se me olvida, el otro ingeniero es Enrique López Patiño. Entre ellos tres, durante 1962, estuvieron escribiendo en Lux escritos acerca de la industria eléctrica, las necesidades o los requerimientos que se necesitaban para completar la revista, perdón, la nacionalización. Era evidente que con la nacionalización lo que iba a ocurrir era que eh, la industria eléctrica tenía que ser reorganizada. Y en ese sentido iba a afectar a la American Lion Power y a la Organización de los Trabajadores Electricistas. Cuando se da la nacionalización, la idea de que CFE tiene que tener todo organizado, planear y organizar y crear e invertir a partir de ser una única empresa en el país, una empresa eléctrica, era fundamental. Y la revista Lux, con estos personajes, trabajó para ello, ¿no? El ESME preparó este libro y se da la tarea de difundirlo. Supongo yo que tal cual el libro fue presentado a López Mateos y que estaban en la mira de este objetivo de replantearse la nueva CFE. Hoy tengo la impresión que también estamos en el mismo momento. Seguramente las cifras, los momentos son diferentes, por supuesto, pero en la perspectiva, en la línea política que se trabajan por estos ingenieros de los años 60, siendo el secretario general eh, Palomino, Luis Aguilar Palomino, se trabaja en una línea. Hoy la empresa CFE está cuarteada, la dividieron en pedazos, la dividieron en pedazos y la idea es volverla, perdón, a construir. 6 pedazos de cada parte hicieron empresas, igual que en Pemex. La transmisión por un lado, la distribución y la generación. La generación se entregó a empresas extranjeras, eh, pensando en el interés sobre todo de las mismas empresas. Acaban de recuperar de plantas generadoras de Iberdrola
El punto es que en la perspectiva de los 60, en la perspectiva que podemos contemplar hoy, la Comisión Federal de Electricidad tiene que replantearse. En los años 60, en 1962 en especial, estaba en la misma situación. Recién se recuperaban las empresas extranjeras y estas habían creado y trabajado en sus intereses muy particulares. Y Comisión Federal tenía que replantear todo el paquete, toda la industria dispersa por zonas, regiones, por empresas. Entonces vamos a leer quizá dos artículos que yo separé de ese libro para que podamos plantear estas cosas. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer artículo. Bueno, se los voy a poner. No, a veces he escuchado que es mejor que haga yo la plática, nada más. Bueno, voy a hacer una cosa y a ver si me mandan comentarios. Primero, no voy a presentarles el texto a ustedes y de otra parte sí se los presento. El artículo de Jacinto Viqueira Landa, con el que empiezo, fue publicado el 31 de febrero de 1962. Está en la revista Lux. Les digo, todos los artículos que escribieron en ese año se recuperaron en un solo libro y se publicó como libro. Yo tenía el libro, lo presté y siempre han dicho que los libros no deben de prestarse y efectivamente no me lo regresaron. Enfrente tengo un librero y ahí clarito estaba, veía el lomo gris con amarillo seco y ya no está. Entonces más fácil sería traerlo y leerlo aquí de mano. El artículo, pues, es la reestructuración de la industria eléctrica nacionalizada, con el subtítulo Proposiciones para una posible reorganización de la industria de energía eléctrica para el servicio público mexicano. En realidad el artículo dice para el servicio público mexicano, pero bueno, tiene una explicación que dice, una nota previa. El siguiente trabajo fue dado a conocer a los compañeros miembros de la Comisión Legislativa y recomendada su lectura por el ciudadano Luis Aguilar Palomino. Siempre he tenido la duda de que el C que le ponen a los nombres si es ciudadano, compañero o camarada. Compañero Luis Aguilar Palomino. Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas, que considera que estos problemas deben discutirse ampliamente por los trabajadores, los cuales, como lo hace el compañero Jacinto Viqueira Landa, deben colocar el problema de la reestructuración de la industria eléctrica nacional desde todos los ángulos, aportar datos, argumentar, sugerir. A su tiempo, el Sindicato Mexicano de Electricistas hará suyos los mejores planteamientos y proposiciones que satisfagan los intereses y las necesidades de la nación mexicana. Intereses que, como no puede ser de otro modo, coinciden con los de la base trabajadora y el pueblo. Después de la advertencia o de la presentación, Jacinto Viqueira empieza a escribir. Tengan en cuenta
eh, que las empresas que acaba de adquirir el gobierno mexicano con López Mateos estaban dispersas por todo el país y no estaban interconectadas. En el centro, bueno, vamos a leer y a ver si él aclara todo, seguramente que sí. La nacionalización de la industria eléctrica para servicio público mexicano, consumada por la adquisición en 1960 de la mayoría de las acciones de la Mexican Lion Power Company por el gobierno federal y la reforma del artículo 27 constitucional en el sentido de que corresponde a la nación generar, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica para la prestación del servicio público. Plantea la necesidad de estudiar una reorganización de dicha industria, con el objeto de aprovechar de la manera más eficiente posible los recursos naturales, técnicos, económicos y humanos de que dispone el país. Ante la dispersión, reorganizar con el control de CFE. Esa idea es la misma que hoy se necesita para CFE. Esa idea es la que se está proponiendo desde Presidencia. Reestructurar, aprovechar los recursos, el conjunto de recursos que hay, para el mejor servicio de la nación y para la eficiencia de comisión. Aquí es donde yo digo que coincide la propuesta de los 60 con las necesidades actuales. Perdón, sigue Jacinto Viqueira. La industria eléctrica para el servicio público mexicana se caracteriza por una distribución muy desigual de las instalaciones a lo largo del territorio nacional. Mientras que hay zonas en el centro y en el norte de la República donde la producción de energía eléctrica anual llega a 1000 kilowatts hora por habitante, hay otras zonas, especialmente en el sur y en gran parte de la península de Baja California, donde la producción anual es inferior a 50 kilowatts hora por habitante. El sistema central interconectado, que da servicio al Distrito Federal y a los estados vecinos, tiene una capacidad instalada de 1.018.970 kilowatts, que representa casi el 50% de la capacidad total instalada en el país para servicio público, a pesar de que el área servida es poco mayor del 2% de la superficie nacional, es decir, una capacidad del 50% en relación a todo el país y un 2% de la superficie nacional. La concentración en el sistema central interconectado es increíble. Otra coincidencia, seguramente. Esta concentración de la industria eléctrica es en gran parte resultado de la política comercial de las antiguas empresas privadas que no se interesaban en establecer instalaciones nuevas en zonas poco desarrolladas y se limitaban a invertir en las zonas ya explotadas. Curioso que no llamen empresas imperialistas. A ver si más adelante lo ubican, pero dice las antiguas empresas privadas. Muy decente, creo yo, el artículo, y no las empresas extranjeras e imperialistas, porque lo son, o lo eran en ese momento, y no estaban interesadas más que de invertir donde tenían aseguradas sus ganancias.
todas las empresas extranjeras imperialistas que llegaron al país en la época neoliberal también buscaron su beneficio, sus ganancias, sus utilidades. Otra coincidencia. Siguiente párrafo. Otra característica de la industria eléctrica mexicana es el bajo grado de interconexión entre los sistemas eléctricos. Esto se debe a dos tipos de cosas, dice Jacinto Viqueira. Por una parte, la gran extensión territorial y la densidad de población. Por otra parte, la anarquía de las normas técnicas de las instalaciones, especialmente en lo que se refiere a la frecuencia eléctrica y a los voltajes de transmisión. Como es sabido, el sistema central interconectado, que como decía antes representa casi el 50% de la capacidad instalada en el país, para servicio público opera 50 ciclos por segundo y el resto de sistemas a 60 ciclos por segundo. Esta anarquía en las zonas técnicas, en las normas técnicas, es también una herencia de las compañías privadas extranjeras. En la zona central de la República operaba la Mexican Lion Power Company Limited, que originalmente era una compañía controlada por capital europeo y que adoptó la frecuencia de 50 ciclos por segundo, tal como se usa en Europa. En otras zonas del país operaba la impulsora de empresas eléctricas, filial de la American and Foreign Power Company, compañía de capital norteamericano que naturalmente adoptó la frecuencia de 60 ciclos por segundo que se usa en los Estados Unidos. En México, afirma enfáticamente Jacinto Viqueira Landa, en México existen 6 sistemas interconectados principales. Para mayor presentación, yo dividí el párrafo. Permítanme ahora sí, ya me equivoqué, ni modo, lo tengo que hacer. Permítanme presentarles la página para que vean. Esta página, donde dice, en México existen 6 sistemas interconectados principales. Estos 6 venían en un solo párrafo. Y yo lo puse así para que con puntos y apartes, para que se vean de manera mejor, tal cual. 1. Insisto, en el texto original de Jacinto no estaban así. 1. El sistema central que da servicio al Distrito Federal y a los estados de México, Hidalgo y Morelos, que tiene una capacidad instalada de 1.018.970 kilowatts. 2. El sistema Pueblo-Veracruz, con una capacidad instalada de 229.950 kilowatts. 3. El sistema Michoacán-Chapala, Michoacán-Chapala-Guanajuato, que sirve a la totalidad o a parte de los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, y que tiene una capacidad de 246.554 kilowatts. 5. El sistema Torreón, Chihuahua y Coahuila y la zona de la laguna, y que tiene una capacidad instalada de 198.250 kilowatts. 5. El sistema Falcón Monterrey, con una capacidad instalada de 131.800 kilowatts. Y el sistema Sonora Sinaloa, con una capacidad instalada de 109.400 kilowatts. Existen otros sistemas poco interconectados o totalmente aislados, con capacidades comprendidas entre 25.000 kilowatts
y 3000 kilowatts, de los cuales los principales son el sistema Colotipla, Acapulco y las instalaciones que dan servicio a las ciudades de Mérida y Tampico. Déjenme ver, no estaba comprendida Baja California. No está. Seguramente es un sistema más pequeño, pero que debe existir. Por último, gran parte de las poblaciones que disponen de servicio eléctrico fuera de las zonas servidas por los sistemas antes citados están alimentados por pequeñas plantas diésel de menos de 2000 kilowatts. Tengo la impresión de que estos sistemas, los 6, siguen existiendo y que con la diferencia que fueron interconectados desde esa época a la fecha. Por ejemplo, la gran diferenciación que había en los voltajes de 50 y 60 en 1972, más o menos, 70, se resolvió. Los gobiernos de la época crearon un elefante blanco para impedir que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que se crea en los años 60, diera el servicio de unificación de frecuencia. Se creó un sistema CUF que quitó el trabajo a los trabajadores del ESME o a la Compañía de Luz, con tal de no darle ese trabajo especial y extraordinario que necesitaba la interconexión, se lo arrebatan y crean su burocracia gubernamental para servicio de los intereses político adinerados. Esa fue una agresión tremenda, que por cierto, este tipo de agresiones de arrebatarles materia de trabajo al ESME o invadir zonas de trabajo se dio en menos de 6 meses. Compañía de Luz y Fuerza del Centro empezó a ser atacada. Por tanto, era atacado el sindicato y por tanto, la reestructuración que se estaba planteando era ataque directo al ESME o a la compañía. No querían que creciera. Y eso está enseguida de la nacionalización. Esta perspectiva de ataque directo a la zona, al territorio y a la materia de trabajo del ESME, hoy lo vemos con claridad. Muchas cosas se ven a partir de los años. Seguramente en su momento no se pensó, no se vio que tal era el asunto. Pero en fin, de esa agresión de invasión de zonas o en este tipo de cosas del CUF que le arrebata el cambio de frecuencia a la compañía de luz, decisión del gobierno, política de Estado, es para quebrar o para hacer mejores negocios, contratismo. Cuando uno dice crean un aparato burocrático, un elefante blanco, en realidad están fomentando el contratismo. Hoy lo vemos. Habrá que ver cómo acá, antes de esa valoración, Viqueira dice que es uno de los principales asuntos técnicos que se tienen que resolver. Bien, vamos a ver cuál es la propuesta de Jacinto al respecto, porque ya lo está señalando. Está señalando las 6 zonas dispersas en el país y solo interconectadas entre sí, lo cual significa, seguramente lo va a decir adelante, lo cual significa que el problema es, además de la frecuencia 50 y 60 voltaje, es la interconexión
de todos los sistemas. Sigue diciendo Jacinto Viqueira. Así, el sistema central interconectado está constituido por las instalaciones de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y la Comisión Federal de Electricidad. El sistema Puebla-Veracruz por instalaciones de empresas eléctricas, entre paréntesis Nacional Financiera y de la Comisión Federal de Electricidad. El sistema Michoacán-Chapala-Guanajuato por las instalaciones de ENAFIN, Empresas Eléctricas, NAFIN, Nacional Financiera, Empresas Eléctricas, NAFIN, Nacional Financiera. Entonces, sistema Michoacán-Chapala, Guanajuato, por ENAFIN, por la CFE y la nueva Compañía Eléctrica de Chapala. El sistema Torreón-Chihuahua, por instalaciones de ENAFIN y de la CFE. Y el sistema Falcón-Monterrey, por instalaciones de la CFE, por la Compañía de Tranvía de Luz y Fuerza Motriz de Monterrey y ENAFIN. ¿Saben qué? Permítanme, se me acaba de ocurrir la misma cosa. Le ponemos 2 puntos arriba y le ponemos 1 romano a esta para el primer sistema, para que veamos con mayor claridad cómo está el sistema Puebla-Veracruz, y de tal manera que volvemos a tener esta visión de la totalidad de lo que está pasando. Y nos queda claro estas empresas que ya son propiamente mexicanas, pero que nos aclaran la presentación. Y si se dan cuenta, ya no son 6, sino 5. No sabemos qué pasó. Pero bueno, esta organización antieconómica, por la dispersión, por la ausencia de interconexión, seguramente por eso lo dice, esta organización antieconómica es el resultado del estado de cosas inmediatamente anterior a la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, cuando dicha industria estaba controlada casi totalmente por 4 empresas, 2 privadas y extranjeras: la Mexican Lion Power Company Limited y la Impulsora de Empresas Eléctricas, y 2 propiedades del gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad y la nueva Compañía Eléctrica de Chapala. Hoy que el gobierno ha logrado el 50% de la capacidad total del país, tendríamos que retomar este esquema, pero lo cierto es que están separadas y que el arte de reorganizar, reestructurar y unificar es principal tarea de Comisión Federal. Seguimos pensando que la problemática de los 60 es muy semejante a la de ahora. Dice Viqueira Landa, el gobierno del país se ha limitado en una primera etapa a asumir el control de las 2 compañías extranjeras que fueron adquiridas en 1960, asegurando su funcionamiento normal. Sin embargo, es evidente que para lograr la mayor eficiencia en el funcionamiento de la industria eléctrica será necesario establecer una organización más racional y práctica, por lo tanto económica.
Dos soluciones parecen posibles para la reorganización de la industria eléctrica. La primera sería crear, a imitación de lo que se ha hecho en otros países, especialmente en Francia, y tenemos motivos para pensar que en algunos círculos conectados con la industria eléctrica hay inclinación a tomar la organización francesa como modelo, una gran empresa nacional que abarcase todo el país y organizada según una disposición que podríamos llamar horizontal, en varios departamentos de acuerdo con las principales funciones de la industria, a saber, generación, transmisión y distribución. En mi opinión, dice Jacinto Viqueira Landa, una imitación de la industria eléctrica francesa que no tome en cuenta las profundas diferencias que hay entre las características de la industria eléctrica de los dos países y el distinto nivel de desarrollo de dichas industrias. Podría conducir a un centralismo y un burocratismo contraproducente. En efecto, en Francia, al realizarse la nacionalización de la industria eléctrica en 1946, la interconexión entre los distintos sistemas eléctricos estaba muy avanzada. La industria eléctrica estaba constituida por compañías privadas especializadas en alguna de las fases del suministro de energía eléctrica. Así existían 154 compañías privadas dedicadas a la generación de energía eléctrica y 86 compañías privadas dedicadas a la transmisión. La distribución se realizaba generalmente bajo el régimen de concesión horizontal que caracteriza a la electricidad de Francia. En realidad debería decir Électricité de France, que es el organismo público que controla actualmente la industria eléctrica francesa. Es un resultado de la situación y las características de la industria eléctrica francesa antes de la nacionalización. En el párrafo anterior lo que propone es tener en cuenta las condiciones regionales, yo diría climáticas y económicas, geográficas, las condiciones geográficas de cada zona para el caso de México, y no dejándolas fuera. Y propone, naturalmente, que como en Francia al nacionalizarse haya una organización central, como Électricité de France. Veamos cómo lo propone Jacinto Viqueira Landa. En México, las condiciones son muy distintas. La producción de energía eléctrica por habitante es en promedio de 295 kilowatts hora. 295 kilowatts hora al año contra 1.395 kilowatts hora al año en Francia. La interconexión en México se ha desarrollado únicamente en forma regional y la interconexión entre las distintas regiones es por el momento y será en los próximos años antieconómica, dadas las grandes distancias y la escasa población de ciertas zonas del país. Pero al plantearlo así, en realidad ya nos está diciendo su propuesta. Por otra parte, México padece de una centralización exagerada de su industria y la tendencia oficial actualmente es tratar de lograr cierto grado
de descentralización, desarrollando en una forma armónica las distintas regiones del país. Estas características nos llevan a pensar que la organización conveniente para la industria eléctrica mexicana en su estado actual sería una organización menos centralizada y más flexible que la francesa, que partiese de la existencia de los 6 principales sistemas interconectados, los cuales corresponden aproximadamente a 6 regiones económicas del país, pero que proporcionase una coordinación adecuada entre ellos. Ven, como pueden notar, dice, existen 6 regiones económicas geográficas. Yo le agrego, cada cual corresponde ese servicio a sus necesidades. Por tanto, va claramente señalado la propuesta. Se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a leer el siguiente párrafo que propone. Cada sistema interconectado en las zonas vecinas sería operado y administrado por una compañía eléctrica regional, propiedad del gobierno federal. Habría pues así 6 compañías eléctricas regionales. Insisto, aquí pasa. Bueno, 1, la correspondiente al sistema Sonora-Sinaloa, que abarcaría también Baja California, la correspondiente al sistema Torreón-Chihuahua y zonas aproximadas. Ahí ya mete a Baja California, que hoy por hoy sigue siendo aislada, lo sabemos. 2, la correspondiente al sistema Falcon-Monterrey, abarcando principalmente los estados de Nuevo León y Tamaulipas. 3, la correspondiente al sistema Michoacán-Chapala, Guanajuato. 4, la correspondiente al sistema central interconectado, que opera 50 ciclos por segundo, al que podrían unirse el sistema Colotipla-Acapulco, es decir, ocupar todo el centro del país. La franja central del país, que sería un sistema exclusivo y ya está interconectado. Y por último, la compañía eléctrica regional correspondiente al sistema Puebla-Veracruz, al que se adicionarán las instalaciones de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bueno, con el siguiente complemento dejamos por hoy. Estas compañías regionales se formarían por la fusión de las 2 o 3 empresas que operan actualmente en cada sistema interconectado y se organizarían en una forma que pudiera llamar vertical, de manera que controlasen la generación, transmisión, distribución y venta de la energía eléctrica en cada zona, efectuando la operación de los sistemas, el mantenimiento de las instalaciones y obras, el mantenimiento de las instalaciones y obras de ampliación a las instalaciones existentes, especialmente los sistemas de subtransmisión y de distribución. Bueno, se nos acabó el tiempo. Creo que hasta donde vamos va bien. Sigue mi impresión de que los problemas de aquel tiempo subsisten, en especial a partir de que el neoliberalismo, estos 30 y pico de años, desbarataron el sistema interconectado nacional que había y hay que rearmarlo. Ojalá tuviéramos la oportunidad de presentar el conjunto del libro que tiene por ahí el mes, seguramente en la biblioteca quedan unos 2, 3 tomos de este libro,
y podérselos llevar a Bartlett y al presidente y decirles, miren, ya está planeado y organizado una propuesta alternativa excelente. Y si no, sería una manera grata de poderle llevar estos 3 artículos. Por ejemplo, de Jacinto Piquera de Landés, se adecua. Las condiciones de antes de la nacionalización son casi las mismas. Después del desbarajuste que provocó la intromisión del capital privado, porque tuvieron que romperlo en el ánimo de facilitar al imperialismo, especialmente español, su llegada. Se nos acabó el tiempo. En la próxima añoranza de electricistas, esperemos podamos resolver esta cuestión de completar la perspectiva de este primer artículo. El conjunto de los artículos en este libro de la contribución del SME a la reestructuración de la industria eléctrica nacionalizada va en esa misma línea, en esa misma perspectiva. Están planteando, diría yo, sin egoísmos, sin querer resolver su problema, acercándose a que se escuche la voz de los trabajadores de la Mexican Lion Power Company, ahora compañía de los esfuerzos del centro, o si se desea del SME. Veremos si se les hizo caso o no, o si se les hizo caso y a la vez se les golpeó al Sindicato Mexicano de Electricidad. Recuerden, estos temas acercan a soluciones alternativas contemporáneas. Leamos con cuidado y ver si nos corresponde. Se acabó el tiempo, nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Como dije la vez pasada, hasta la vista, baby.